la sabiduría de los olvidados, ecos entre el pasado y el presente. En algún rincón del alma humana habita un anhelo profundo por comprenderse. Desde tiempos antiguos, hombres y mujeres se sentaron frente al abismo de sus pensamientos, no para huir de la realidad, sino para interrogarla. La filosofía, en su forma más esencial, no es un juego intelectual ni una exhibición de erudición, sino una herida abierta que suplica sentido. Desde las plazas de Atenas hasta los cafés modernos donde los jóvenes discuten entre murmullos y pantallas, la pregunta sigue viva. ¿Qué es vivir bien? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué significa ser libre? Esas preguntas no se oxidan, no envejecen. Solo cambian de ropa, de idioma, de silencio. Sócrates caminaba descalzo, no porque la pobreza fuese una virtud, sino porque entendía que el deseo constante por más era una prisión invisible. En su aparente ignorancia escondía una sabiduría feroz. Sabía que no sabía. Hoy, en un mundo saturado de información, la ignorancia ya no es falta de datos, sino el ahogo de la sabiduría entre el ruido. Preguntarse por el sentido de la vida no es un lujo filosófico. Es una necesidad urgente para quien aún quiere permanecer despierto. Lo que antes era un diálogo en el ágora, ahora lucha por sobrevivir entre notificaciones, algoritmos y un vacío existencial que ni el éxito ni el placer logran llenar. Diógenes vivía en un barril, se burlaba de los poderosos, caminaba con una lámpara en pleno día buscando un hombre honesto. Quizás hoy andaría por las redes, navegando entre perfiles digitales que gritan perfección pero susurran vacío. La modernidad ha cambiado las máscaras, pero no los miedos. Seguimos temiendo al rechazo, a la soledad, a no ser suficientes. Diógenes nos recordaría que la libertad empieza cuando ya no necesitamos fingir, que la autenticidad es el lujo más caro, porque exige perderlo todo, menos a uno mismo. Nietzsche, más cerca de nuestra era, gritó lo que muchos pensaban en silencio. Dios ha muerto, dijo, y con él, los valores heredados, los consuelos fáciles, la moral fabricada por miedo. Pero Nietzsche no promovía el caos, sino el renacimiento. El superhombre no era el arrogante ni el fuerte por naturaleza, sino el que se atrevía a reinventarse en medio de la ruina. Hoy, en una sociedad que idolatra el éxito inmediato y el cuerpo perfecto, la propuesta nietzscheana se vuelve una medicina amarga pero necesaria. Solo quien ha descendido al infierno de sus contradicciones puede regresar con una verdad que valga la pena vivir. Pascal hablaba del vacío que solo Dios podía llenar. Un vacío en el corazón humano que ni la ciencia ni la razón podían explicar. Y aunque hoy muchos se niegan a nombrar a Dios, el hueco sigue allí. Se intenta llenar con consumo, con distracción, con experiencias que prometen euforia, pero terminan dejando resaca espiritual. El hombre moderno, por más moderno que sea, sigue siendo el mismo ser herido que busca redención. La tecnología no ha cambiado esa verdad esencial, solo la ha maquillado con ilusiones brillantes. Simone Weil hablaba del sufrimiento como una puerta al conocimiento real. Una puerta que casi nadie quiere atravesar, pero que transforma al que no huye. Hoy, en una época que teme al dolor y lo medicaliza rápidamente, sus palabras resuenan con una crudeza necesaria. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de no huir de él como si fuera una maldición. El dolor, bien comprendido, nos despierta, nos afina, nos hace más humanos. Pero eso, en un mundo que vende felicidad en cápsulas, se ha vuelto una herejía. En las calles de hoy, la filosofía no siempre lleva toga ni escribe tratados. A veces se oculta en un viejo que observa el mundo con paciencia, en una madre que se niega a rendirse, en un joven que elige la verdad aunque le cueste amigos. La filosofía popular, la que no se enseña en las universidades, vive en las decisiones pequeñas, en las renuncias silenciosas, en los valores que no se anuncian pero se practican. Es la filosofía del que trabaja con dignidad, del que escucha más de lo que habla, del que no necesita aplausos para seguir siendo quien es. La diferencia entre el sabio antiguo y el hombre moderno no es el conocimiento, sino la disposición del alma. Antes se vivía para conocer. Hoy se conoce para vivir mejor. Pero en esa inversión de fines muchas veces se pierde el alma, porque el conocimiento que no transforma es solo peso muerto. Y la vida que no se interroga se convierte en una repetición sin sentido. El filósofo verdadero no es el que lo sabe todo, sino el que se atreve a mirar donde otros bajan la vista. Nos hemos acostumbrado a pensar que el pasado es obsoleto, que la modernidad ha superado a los antiguos. Pero los problemas esenciales del ser humano siguen allí. La muerte no se ha ido. La soledad no ha desaparecido. El sentido sigue siendo una urgencia silenciosa. Tal vez por eso volver a los antiguos no es nostalgia, sino supervivencia. Porque en sus palabras, aún vive una brújula que señala al norte cuando todo lo demás parece girar sin rumbo. Y quizás la enseñanza más poderosa de la filosofía, tanto antigua como moderna, es que no hay respuestas definitivas.
solo preguntas que maduran con nosotros, preguntas que no buscan ser resueltas sino vividas. Porque al final, vivir con filosofía no es llenar la cabeza de ideas, sino vivir con el alma despierta, vivir con la humildad de quien sabe que no sabe, pero con la valentía de seguir buscando, incluso en medio del dolor, incluso cuando todo parece perdido. La sabiduría de los olvidados, ecos entre el pasado y el presente. Epicteto, esclavo de nacimiento, se convirtió en uno de los sabios más libres de la historia. Su libertad no dependía del cuerpo ni de las circunstancias, sino del alma que se niega a doblegarse ante lo externo. Mientras el mundo moderno repite que el éxito es tenerlo todo, Epicteto susurra desde la historia que el verdadero poder es necesitar poco. Hoy, mientras nos ahogamos en metas, posesiones y comparaciones, su filosofía se levanta como un faro incómodo, porque nos recuerda que la serenidad no se compra, se cultiva, y que el control de uno mismo es el único dominio que ningún gobierno, red social o ideología puede arrebatarte. Kierkegaard, el melancólico danés, veía a la multitud como una trampa. Para él la fe no era una institución, sino un salto al vacío, una decisión existencial que no se podía tomar en grupo. Su crítica a la desesperación es más vigente que nunca. El hombre moderno, aunque rodeado de pantallas, vive solo. Aunque tiene opciones infinitas, no sabe quién es. Y esa es la paradoja que Kierkegaard vio antes que nadie. Que la libertad externa sin dirección interna conduce al abismo. Que sin una raíz espiritual, la existencia se vuelve un ejercicio vacío de posibilidades sin compromiso. Buda, siglos antes que Occidente comenzara a construir sus imperios, ya hablaba del sufrimiento como una condición inevitable, no como castigo, sino como una oportunidad de despertar. Su enseñanza no fue teológica, sino existencial. El deseo, enseñó, es la causa del dolor, y la renuncia, el camino a la paz. En un mundo que convierte el deseo en identidad y la acumulación en propósito, sus palabras son casi revolucionarias. No se trata de huir del mundo, sino de habitarlo sin ser poseído por él, de mirar el placer sin ser esclavo, de transitar el dolor sin perder el alma. Sartre, desde la posguerra, lanzó su grito de angustia. El hombre está condenado a ser libre. No hay destino escrito, no hay guión divino, solo decisiones. Y cada elección revela quién somos. La angustia moderna no nace del exceso de límites, sino de su ausencia. Sartre no buscaba desesperar, sino despertar. Porque en esa libertad insoportable también hay dignidad. Nadie más puede vivir tu vida. Nadie más puede decidir por ti. Y en ese vértigo de libertad se esconde la semilla de una autenticidad posible. Pero exige responsabilidad, y eso es lo que más se teme. Erich Fromm vio con claridad lo que el siglo XX traía consigo. La humanidad, escribió, ha aprendido a producir más pero a hacer menos. La libertad externa fue conquistada pero a costa de una profunda alienación. El hombre moderno se ha vuelto una máquina eficiente pero desconectada. Ama objetos, usa personas. Busca seguridad en lo que posee, no en lo que es. Para Fromm, amar era un arte. No una emoción pasiva, sino un acto de voluntad, disciplina y entrega. Hoy, cuando el amor se mide en reacciones digitales, su mensaje duele, porque señala nuestra miseria disfrazada de progreso. Montesquieu, Hobbes, Rousseau. Pensadores que intentaron comprender al ser humano en sociedad. Algunos veían al hombre como bueno por naturaleza, corrompido por la civilización. Otros lo veían como egoísta, necesitado de reglas. El debate sigue vivo. ¿Es el mal una anomalía o una parte esencial de nuestra condición? ¿Es la cultura una redención o una prisión? En nuestras leyes, en nuestras luchas políticas, en nuestras divisiones ideológicas, ese conflicto filosófico no se ha resuelto. Solo se ha desplazado de los libros a los parlamentos, de los salones a las calles, de las ideas a los algoritmos. Zygmunt Bauman, más recientemente, describió nuestra época como modernidad líquida, donde todo es efímero, desechable, transitorio. Las relaciones, los empleos, las creencias, nada permanece, nada se solidifica. En esa fluidez el ser humano flota sin raíces, y aunque esa flexibilidad promete libertad, muchas veces conduce a una forma nueva de esclavitud. La ansiedad permanente, la inseguridad disfrazada de dinamismo, la soledad que no se dice pero se respira. La filosofía, en esta era líquida, no puede ser un conjunto de citas muertas. Tiene que ser una resistencia viva, una forma de volver a lo sólido, a lo esencial, a lo que no se puede disolver con el paso del tiempo. Incluso los filósofos menos sistemáticos, como Montaigne, nos ofrecen una brújula íntima. Sus ensayos eran confesiones. No pretendía tener la razón, solo entenderse a sí mismo. Y en ese acto de honestidad brutal, encontró una verdad más profunda que muchas doctrinas. Hoy, que tantos gritan sus certezas y muy pocos se escuchan por dentro, su legado se vuelve urgente.
porque filosofar no es imponer una verdad, sino desnudar la propia duda. Y entonces volvemos al inicio. ¿Qué sentido tiene filosofar? ¿Para qué pensar tanto si la vida sigue igual? La respuesta no está en cambiar el mundo externo, sino en mirar el mundo interno con otros ojos. La filosofía no resuelve todos los problemas, pero transforma la forma en que los vivimos. No elimina el sufrimiento, pero le da un lenguaje. No evita la muerte, pero nos enseña a no morir sin haber vivido con verdad. Filosofar en esencia es un acto de coraje, porque obliga a ver lo que no queremos, a cuestionar lo que damos por sentado, a soltar lo que creemos seguro. Pero también es un acto de amor, porque quien piensa ama la vida lo suficiente como para no pasarla dormido. Quien cuestiona honra su propia conciencia, y quien busca sentido, aunque no lo encuentre, ya está más vivo que aquel que nunca se detuvo a preguntar. Vivimos en tiempos de prisa, pero la prisa mata la profundidad, mata la contemplación, mata la escucha. Filosofar es resistir esa prisa, es sentarse, aunque sea por unos minutos, y recordar que somos más que consumidores, más que trabajadores, más que cuerpos. Somos conciencia, somos alma, somos preguntas andantes. Y quizás al final de todo, lo más revolucionario que podemos hacer no es gritar una idea, sino vivirla. No es convencer a otros, sino encarnar lo que creemos. Porque cuando alguien vive con coherencia, incluso en silencio se vuelve luz para otros. Y eso, en un mundo de sombras, es un milagro.